¿cuántos de ustedes la noche de anoche conectaron su celular? Nadie. Todos traen sus celulares desconectados. Casi todos los seres que están aquí presentes estamos acostumbrados y ya nos disciplinamos a que antes de dormir, vamos y conectamos y nos peleamos por los cargadores. ¿Por qué? Porque tenemos esa costumbre, ya que si no lo hacemos, nuestro teléfono no funciona durante el día. Y es que lo conectamos porque sabemos que la pila es importante. Las pilas tienen una historia más de 200 años y han sido un gran recurso. La verdad, ha sido un gran descubrimiento porque han permitido que los aparatos tengan autonomía. Esos aparatos eléctricos que nosotros tanto usamos, como muchas otras cosas, han tenido autonomía al estar conectados a una pila. Pero en la vida cristiana, no hay pila que nos dé autonomía. En la vida cristiana no podemos tener una recarga que nos permita desconectarnos de la fuente de poder. La vida cristiana es 100% dependiente de Cristo Jesús. No hay posibilidad de mantenerte en funcionamiento si te desconectas de Él. ¿Por qué? Porque Él es el inicio y el fin de la fe. Y esto es porque Él es la segunda persona de la Trinidad hecho carne. Él es el Mesías prometido. Y sin Él, nada, absolutamente nada tiene valor eterno. Tú puedes hacer muchas cosas sin Él, pero nada de lo que hagas tiene un valor eterno. Y es por esa razón que te pido, por favor, que me permitas mostrarte a la luz de la palabra que Cristo es el Mesías prometido. Y después de eso veremos dos razones del por qué confiar, descansar plenamente en Jesucristo como la segunda persona de la Trinidad encarnada. No olvidemos que Mateo tiene el firme propósito de mostrarnos a Jesucristo como el hijo de María, sí, el hombre, el hijo de María y de José, pero nos quiere mostrar a ese hombre que nació y que vivió en el hogar de José y María como el Mesías prometido. Mateo tiene la intención de mostrarnos que Jesús es el Mesías porque es superior a Moisés, porque es superior a Elías. Recordarán eso en el contexto inmediato anterior. Capítulo 17, versículos del 1 al 13, nos está mostrando que Jesús es superior ¿a quién? A Elías, que representa a todos los profetas, pero también es superior a Moisés, que representa toda la ley. Así que la segunda persona de la Trinidad encarnada es el cumplimiento de todas las promesas del Antiguo Testamento. Él es el que esperaban desde Génesis 3:15. Y en la Nueva Biblia, las Américas, quisiera citar lo que dice Génesis 3:15. No sé si está en la pantalla, pero si no, tú puedes escucharlo. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él, eso es lo que dice, Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. ¿A quién se refiere con ese Él te herirá en la cabeza? A Cristo. Desde Génesis 3, desde el inicio de la historia humana, se estaba esperando la llegada de Él. ¿Y quién es Él? Es la segunda persona de la Trinidad. Él es la simiente de la mujer. Él es el postrer Adán. Es en Él que se encuentra el punto más alto de la historia de la redención.
lo que los hombres tenían frente a sus ojos, no era solamente un hombre verdaderamente. No era solamente un hombre verdaderamente. Era la segunda persona de la Trinidad encarnado. Y ellos, como tú y yo, tenemos que ver esto así. Jesús es el Hijo del Hombre. Y quisiera llamar tu atención a Mateo capítulo 17, versículos 22 y 23. Porque nota que dice: estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Ahora, ¿cómo se refiere a sí mismo Jesús? Como el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. ¿Y por qué utiliza esa expresión? De hecho, es una expresión que el Señor Jesucristo utiliza frecuentemente para referirse a sí mismo. Y en el Nuevo Testamento nosotros encontramos esta expresión más de 86 veces. Y en los sinópticos, en los evangelios sinópticos, la encontramos 69 veces. Y la gran mayoría fue dicha por Jesús, refiriéndose a sí mismo. Así que, ¿por qué se dice así de sí mismo que es el Hijo del Hombre? Porque está haciendo una evocación a esa expresión de Génesis capítulo 3, versículo 15. La descendencia del hombre, vendrá una descendencia de la mujer, de hombre, de carne y hueso. Pero mira qué pasará con ese Hijo de Hombre. Será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día, ¿qué? Resucitará. Resucitará. Pero no solamente encontramos esta expresión referida a Génesis 3, 15, sino también Daniel capítulo 7, versículo 13 dice lo siguiente: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. ¿Cómo vio Daniel a ese glorioso personaje que salió en esa visión? Como hijo de hombre. Así que tanto los judíos como aquellos que estaban allí sabían de a quién se estaba refiriendo Jesús cuando decía el Hijo del Hombre, Mesías prometido. Así que Él, Jesús, el que ellos vieron con sus ojos, el que tocaron con sus manos, es el Mesías prometido. Y sabes, no solamente es para los judíos, también Él es tu Mesías. Él es nuestro profeta, Él es nuestro sumo sacerdote, Él es el inicio de la historia, Él es el sustentador de la historia y Él es el fin de la historia. Él es todo, en todo. Y precisamente Mateo quiere mostrarnos que Él es Jesucristo, el Mesías prometido. Pero déjame decirte algo, que el momento en el que tú dejas de contemplar la deidad y humanidad de Jesucristo, será el momento de tu incapacidad y de tu impotencia. Cuando tú dejas de ver a Jesucristo como lo que es, como verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, entonces en ese momento será el momento de tu incapacidad. Por eso, quiero proponerte algo. Y deseo que esta frase, como lo hemos venido haciendo, y gracias a Dios por las predicaciones pasadas, estas frases proposicionales queden en tu mente para que tú recuerdes esa verdad. Porque Cristo es el Mesías. Tú debes aferrarte a Él y obedecerle. Porque Cristo es el Mesías, tú debes aferrarte a Él y obedecerle. Déjame mostrarte
a la luz de este pasaje, dos razones del por qué tú debes de aferrarte a Él y obedecerle. Versículo 14 del capítulo 17. Versículo 14. Entramos a una escena diferente de la que encontramos en los primeros 13 versículos, ¿verdad? Aquí encontramos que hay un gran gentío. Después de esa gloriosa escena de la transfiguración, en la que Jesús y su círculo cercano, que era Juan, Santiago y Pedro, tuvieron una cita extraordinaria con Elías y Moisés, encontramos en los versículos posteriores una escena contrastante completamente. Por un lado, vemos esta escena de los primeros 13 versículos, la gloria de Dios. Vemos la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Pero en la siguiente escena del capítulo 17, del verso 14 al verso 21, encontramos una escena que es, si es la primera escena fue la luz, la segunda escena es la oscuridad. Porque vemos aquí la debilidad del hombre. Cuando leemos este pasaje y lo conectamos con el contexto anterior, en verdad, nos damos cuenta que el énfasis del versículo 14 al 21 no es la sanidad de este muchacho. El énfasis es la debilidad, tanto del Padre como de los discípulos. Jesús, Santiago, Juan y Pedro descendieron de la montaña de la transfiguración y se encontraron con un tumulto. Vean, versículo 14, cuando llegaron al gentío, había un tumulto de personas allí. Y entre ellos estaban algunos escribas, estos doctos de la ley, que buscaban siempre poner un trastapié en Jesucristo y en sus discípulos. Y todos este tumulto de personas estaban discutiendo con los 9 discípulos que no habían subido al monte de la transfiguración. Así que cuando Jesús llega allí, inmediatamente pregunta, si ustedes se dieron cuenta, Él pregunta algo. ¿Qué está pasando? Ahora, Él pregunta porque no sabía lo que estaba pasando. Es verdaderamente hombre y es verdaderamente Dios. Él sabía lo que estaba pasando, Él sabía lo que estaba pasando. Y entonces, ¿por qué pregunta? Porque Él necesitaba enseñarle algo a estos discípulos, a este grupo de personas que estaban ahí. Y la respuesta a esta pregunta la encontramos no solamente aquí en Mateo 17, pero Marcos capítulo 9 nos da un panorama más amplio y la escena toma más matices, más colores con lo que nosotros leemos en Marcos capítulo 9. Y quisiera que me acompañaras a Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9, versículos del 14 al 29, no lo leeremos todo. Pero lo que nos detalla Marcos, mire, versículo 14. Voy a leer el verso 15. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a mi hijo, a ti mi hijo, que tenía un espíritu mudo, el cual donde quiera que lo toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va, ¿qué? Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. ¿Notan la descripción de Marcos? Es mucho más gráfica que la descripción de Mateo. Y notan este tono de desesperación del padre diciendo, Señor, traje a ti mi hijo. Porque tiene un espíritu mudo, que donde quiera que lo toma, lo sacude, echa espumarajos, cruje sus dientes y ¿qué describe? Se va secando.
Mi hijo se está muriendo en vida, Jesús. Mi hijo se está muriendo. Y vine con tus discípulos para que lo echasen fuera y no pueden. Jesús, no pueden. Y ahora mira lo que el Señor Jesucristo le pregunta al Padre en ese mismo pasaje de Marcos, versículo 21. ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Ahora, otra vez, le hace una pregunta. ¿Ustedes creen que no sabía? Sí, sí sabía. ¿Pero por qué le pregunta? Porque Dios, el Señor Jesucristo, no está viendo a este joven como un número más de personas que tiene que sanar, sino que está interesado precisamente en esa persona, en ese niño. Y miren la respuesta del Padre. Muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero Dios, Jesús, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Oh, si tan solo tuvieras compasión. Sé que tú eres Dios porque tú vine a buscar a ti, porque tú eres el único que lo puedes hacer. Pero si tú puedes hacer algo, si tú quieres hacer algo. Jesús le dijo, versículo 23, si puedes creer, si puedes creer, al que cree todo lo es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ¿pero qué? Creo, pero no puedo. No puedo, tengo la conciencia, tengo el conocimiento, pero no puedo. Porque no puedo depender en nada de lo que yo tengo, necesito de ti. Porque no hay pila que me pueda sostener ni un solo segundo. Es impresionante el contraste que precisamente nos pinta estos dos evangelios, porque aquí está un padre dependiente completamente, y por otro lado encontramos a los discípulos que le preguntan a Jesucristo ya en lo privado y le dice, maestro, ¿por qué no pudimos sanarlo? Porque nosotros encontramos en el registro de Lucas que los discípulos junto con otros 70 iban en las ciudades sanando y reprendiendo demonios, y ahora se enfrentan con un joven y dicen, y ahora no pudimos. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque estos discípulos se olvidaron que no dependía de su valor, de su capacidad para poder reprender demonios. Que tenían que tener la misma actitud que tenía el padre de este joven diciendo, creo, pero no puedo. Ayúdame. Fueron con sus propios recursos. Por eso en este pasaje nosotros encontramos este contraste que nos muestra la autosuficiencia religiosa de los discípulos y la tierna debilidad de un corazón paternal necesitado. Déjenme decirlo nuevamente, esta escena lo que nos está describiendo es la autosuficiencia religiosa de los discípulos, que creyeron que por ser discípulos y por tener una etiqueta era suficiente para reprender demonios. Pero por otro lado encontramos la tierna debilidad de un corazón paternal necesitado diciendo, no puedo, creo pero no puedo, ayúdame en mi incredulidad. Vemos la arrogancia de los discípulos confiando en sí mismos, y por otro lado vemos el amor dependiente de un padre. Los discípulos confiando en que algún día hicieron algo, en que algún día oraron de cierta forma. Y por otro lado vemos un padre diciendo, yo he vivido clamando y buscando la ayuda, por eso vengo nuevamente delante de ti, no puedo, ayúdame en mi credulidad. Ayúdame en mi credulidad.
Y mire, volvamos a Mateo capítulo 17. Algunos comentaristas y teólogos hacen mención que el versículo 21 no está en los manuscritos más antiguos. Y esto no cambia el sentido del pasaje. Pero sí podemos recordar que aún Marcos habla de la oración como un elemento importante de nuestra dependencia. Y el Señor Jesucristo les dice aquí en los versículos finales de esta escena, versículo 20, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si vuestra fe, si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Por este género no sale sino con ayuno, con oración y ayuno. Así que el Señor Jesucristo les está diciendo, lo que ustedes necesitan es depender de mí en fe. No les está dando un conjuro mágico para echar fuera demonios. No se trata de tener en nuestras manos un cheque en blanco para cumplir nuestra agenda ministerial o conseguir nuestros sueños temporales y egoístas. No se trata de esto. Entonces, ¿de qué se trata? Podríamos preguntar. Se trata de ver la gran necesidad y clamar a quien tenemos que clamar. Se trata de vivir una vida aferrada a la fuente de poder. Lo que Cristo nos está mostrando es, tienes que depender 100% de mí. Ante la necesidad tan grande que tú puedas ver, no puedes confiar en ti, necesitas depender de mí. No podemos confiar, creyente que estás aquí, no podemos confiar en nada que no sea Él. No podemos confiar en nada que no sea Él, porque Él es digno, como cantábamos hace un momento, porque Él es el autor y el consumador de la fe y de los efectos que produce la fe. Por eso, mi querido creyente, tú tienes que aferrarte a Él, porque Él es la fuente permanente de la fe y conoce tu debilidad y necesidad. Él sabe que tú no puedes enfrentar los demonios. Él sabe eso. Él sabe que tú no tienes capacidad para luchar contra las huestes espirituales de maldad. Y Él que te ofrece, aquí estoy yo, soy la fuente de tu poder. Conéctate, conéctate. No creas que tienes una pila de reserva, no la tienes. Aquí estoy yo, cada momento, cada segundo de tu vida. Y Él usa una ilustración, el Señor Jesucristo utiliza una ilustración para mostrarnos esta verdad. El grano de mostaza. Si vuestra fe fuere como un grano de mostaza, muchos pudiéramos malinterpretar esto, pero creo que la intención del autor y del Señor Jesucristo al mostrarnos un grano de mostaza no es el efecto de tener un grano de mostaza después de años, sino lo que nos está mostrando es un pequeño grano de mostaza puede llegar a ser algo. ¿Por qué? Por sí mismo, porque depende de otros para poder producir lo que debe producir. Tú no vas a ver un grano de mostaza sobre un suelo árido y producir muchos frutos. No. ¿Qué necesita ese grano de mostaza? Necesita de los nutrientes que obtiene de la tierra, del agua, del sol, etc. Así que si tu fe fuere como un grano de mostaza, si tan solo pudieras aferrarte de quien debes depender, si tan solo pudieras ser constante en la meditación de la palabra, si tan solo oraras como debes de orar, si tan solo vivieras esa vida cristiana como debes de vivirla, dependiendo de quien debes depender, oh, cuán diferente fuera nuestra vida cristiana. Pero quizá tú puedes decir, déjame hacer una aplicación de este punto. Quizá tú pudieras pensar, bueno, Luis, yo aún no me he enfrentado a un caso como ese de un endemoniado. Quizá hay personas que sí lo han hecho. Hace un par de semanas platicábamos con Héctor García
Y nos platicaba una escena de un endemoniado y decimos, bueno, algún día yo ocuparé ese poder para enfrentarme con esos demonios. Pero déjame decirte, mi querido creyente, tú todos los días luchas con huestes celestiales de maldad. Todos los días estás en medio de una batalla cósmica. Si tú eres creyente, déjame decirte que no puedes desconocer que tú tienes una guerra espiritual, como lo dice Efesios capítulo 6, versículo 11b en adelante. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra quién, principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Cuándo te enfrentas a esa lucha? Todos los días, desde que abres el ojo para vivir ese día hasta que cierras el ojo. Y aún muchas veces, cuando lo cierras. Creyente, no puedes vivir tu vida con piloto automático. No puedes vivir un solo segundo sin estar conectado a la fuente de poder. En la vida cristiana no hay batería de reserva. No hay tanque de emergencia. Como cristianos debemos permanecer conectados al autor y consumador de la fe, porque si no lo hacemos, no haremos nada. No puedes vivir creyendo que la vida como cristiano la puedes tener media llena. Déjenme traer nuevamente la ilustración de hace un momento. Cuando se te acaba la pila de tu celular, ¿qué necesitas para que funcione? Muchos de ustedes usan computadoras, laptops. Se te acaba la pila. Y tienes que llegar y decir, ¿dónde hay una conexión? Por favor, no tengo pila. La vida cristiana es así. No tienes pila de reserva, pero tienes una fuente inagotable de poder. ¿Qué pudiera ser una batería para nosotros como cristianos? Una aparente batería como cristianos. Quizás las actividades del pasado. Muchos de nosotros recordamos esos años de gloria que tuvimos en aquella iglesia o en esta iglesia. Oh, ¿recuerdas lo que hacíamos? Y piensas que por eso tú ahora puedes vivir la vida como que desconectado, porque ya hiciste hace tiempo algo. Quizá es tu servicio actual. Quizá porque desarrollas un ministerio, porque das clases en la educación cristiana, porque eres maestro de una escuela dominical. Quizá porque eres hijo de un cristiano, porque estudias en una escuela cristiana, porque estudias teología, porque sabes verdades. Quizá por tus relaciones, porque convives con teólogos y eso te hace sentir bien. Hermano, nada de eso es suficiente para darte la fe que necesitas. Nada de eso es suficiente para darte la fe que necesitas y enfrentar la batalla que todos los días tienes. Tus recursos son insuficientes para vencer el pecado. Tus recursos son insuficientes para vencer el pecado, ese pecado que te asedia cada día, el pecado del temor, de la soberbia, de la indiferencia. No tienes recursos para luchar contra la inmoralidad. No tienes recursos para luchar contra la pornografía, contra la masturbación. Tú no tienes. No puedes confiar en tus estrategias. No, tienes que depender 100% del poder de Dios. Oh, tu falta de sujeción, mi querida hermana. No puedes hacer nada contra ese corazón rebelde. No puedes hacer nada contra el corazón materialista, nada, nada, nada. Necesitas la fuente de poder que es Cristo Jesús. Solamente ven a Él y dile como el Padre, creo, sé lo que debo de hacer.
ayuda a mi incredulidad. No puedo más. Me siento cansado de intentar hacer lo correcto y no puedo. Me siento fracasado porque aun cuando lo intento me doy cuenta que no puedo. Quizá ese es el sentir de la mayoría de los que estamos aquí. Y ese es el mejor sentir para que hoy vengas y no confíes más en tus obras del pasado. No confíes en tus estrategias humanas. Busca cada momento la fuente de poder. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Pero mi hermano, el día de hoy hemos visto que porque Cristo es el Mesías prometido, tú debes aferrarte a Él y obedecerle. Número 1, porque Él es la fuente permanente de tu fe. Y número 2, porque Él es tu ejemplo perfecto de sumisión obediente. Porque Él es tu ejemplo perfecto de sumisión obediente. Ahora pasemos al versículo 22 al 27 de el Evangelio según San Mateo, capítulo 17. Voy a leer ahora del versículo 24 y voy a ubicarme allí en estos versos. Al final haré una alusión a los versículos 22 y 23, pero posemos nuestra mirada y nuestra atención en los versículos del 24 al 27. Ahora cambian de lugar, pasan de la región de Galilea y llegan ¿a dónde? A Capernaum. El lugar ahora es diferente. El lugar ahora es diferente. Esta escena la encontramos en un lugar donde Pedro y Jesús son bastante conocidos. ¿Por qué? Porque Pedro es de Capernaum y Jesús había decidido hacer su centro de operación o colocar su centro de operación precisamente en esta ciudad de Capernaum. Pero es interesante que esta narración del verso 24 al verso 27 es única en los evangelios, es exclusiva de Mateo. Ningún otro de los evangelistas lo mencionan. Y me parece que es por obvias razones. ¿Recuerdan que era la función de Mateo antes de ser discípulo de Jesucristo? Era recaudador de impuestos. Así que este tema le llamó la atención de cómo Jesucristo actuó en este momento. Llegan a Capernaum, entonces los discípulos, ya los 12 discípulos, inmediatamente se acercan un grupo de cobradores de impuestos. Pero es interesante que se acercan ¿a quién? A Pedro. ¿Por qué se acercan a Pedro? Pues precisamente, Pedro seguramente es el más conocido de esa región, seguramente lo conocían y sabían del liderazgo de Pedro en ese grupo de los 12. Y llegan a él y le dicen, oye, no han pagado los impuestos. Ahora, ¿a qué impuesto se refieren? No es el impuesto que normalmente tenían los romanos sobre los ciudadanos de otras provincias. Es un impuesto de la ley de Dios. Nosotros encontramos este impuesto en Éxodo capítulo 30. Cuando tú vas a Éxodo 30, había un impuesto que se tenía que pagar por la redención, así se llamaba. Y este impuesto era utilizado para mantener el templo realmente. Para mantener el templo. ¿Cuánto era este impuesto? Era 2 dracmas. Una dracma era la cantidad que una persona pudiera obtener como salario diario. Así que cuando llegan estos cobradores de impuestos a Pedro y le dicen, Pedro, ni tú ni tu maestro han pagado los impuestos. ¿Y cuánto tenemos que pagar? Pues tienes que pagar
2 dracmas, 2 días de salario por ti y 2 días de salario por el maestro. Ahora Pedro entra a la casa y antes de que entre y diga algo, ¿quién habla? Jesús. Jesús. Versículo 25. Él dijo, sí. Pedro dijo, sí, sí paga sus impuestos. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. ¿Para qué era entonces ese impuesto? Para mantener el templo. Porque ese impuesto era para mantener el templo, que en el templo se ofrecían los sacrificios para redención de las almas, para perdón del pueblo. ¿Quién era el que otorgaba el perdón del pueblo? Él. Y la pregunta es, ¿debería pagar este impuesto Jesucristo siendo el Mesías? Pues él mismo hace esa pregunta. Si soy el Mesías, ¿debería pagar ese impuesto, Pedro? Pedro, si soy el Hijo de Dios viviente, como tú lo has confirmado y confesaste en el capítulo 16, ¿debería yo pagar ese impuesto? La respuesta es obvia, porque es una pregunta retórica. ¿Y cuál es la respuesta? No. ¿Y entonces por qué lo hizo? Versículo 27. Para no ofenderles. Y esto, cuando lo conectemos con el capítulo 18, versículos del 6 al 9, nos daremos cuenta que Jesucristo lo que no quiere hacer es hacer tropezar a alguien. No quiere ser el piedra de tropiezo para alguien, porque Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplir la ley. Para dar testimonio. ¿Testimonio de qué? De sumisión. Él vino a someterse a la voluntad del Padre. ¿Sabes? Jesucristo hizo lo que hizo. No por lo que fuera mejor para Él como hombre que era, sino para un propósito. Para dar testimonio que su propósito era obedecer sumisamente a la voluntad del Padre. Porque no habría glorificación sin sumisión. No habría glorificación sin este proceso de sumisión a la voluntad del Padre. Por eso noten lo que pasa en el versículo 22. El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. El orden de los factores sí altera el producto. Si no es entregado por los hombres, no lo matarán y no resucitará. Entonces, ¿cuál es el proceso? Tiene que ser entregado por los hombres, sufrir, morir para resucitar. Y no habría ese proceso si no se cumple el plan de redención que habían establecido desde antes de la fundación del mundo. Hermanos, Jesucristo no vino a abrogar la ley, Él vino a cumplirla en sumisión al Padre. Y por eso encontramos esto en Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 9. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, note, y aunque era hijo, por lo que padeció, ¿qué? Aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ahora es bueno recordar que el fin último de Cristo no era una sumisión a las autoridades humanas. El fin último del Señor Jesucristo no era someterse a un sistema religioso, no. Era el cumplimiento del plan de redención y para eso tenía que someterse.
voluntariamente a la autoridad del Padre. ¿Qué es lo que tenía en mente entonces el Señor Jesucristo cuando decide mandar a Pedro a traer ese estatero? ¿Sabe qué tenía en mente? El plan de redención. No eran las 4 monedas las que le preocupaban, era Dios mismo. Él sabía que para cumplir ese propósito tenía que pagar ese impuesto. Él no se sometía por el resultado. Él no se sometía por el bien portar o el buen desempeño de las autoridades religiosas. Él se sometía porque sabía que eso cumplía el propósito. Punto final. Él trajo un propósito. ¿Cuál era el propósito? Venir a esta tierra, ser entregado por manos de hombres, morir. ¿Y ahí se acaba? No. Resucitar. Él sabía eso. Ese era su propósito. Él tenía en mente el propósito de la redención. No se terminaba en la muerte. No se termina en la muerte. El fin que perseguía no estaba en el aquí y en el ahora. No se trataba de tener riquezas de este lado de la eternidad. Su propósito no estaba determinado por el buen comportamiento de los corruptos religiosos. Su propósito no estaba determinado por las necesidades o movimientos de su época. No estaba determinado por el imperio romano. Él sabía que su propósito era someterse en obediencia a la voluntad de su Padre y por eso redimir a sus escogidos, porque le esperaba la eternidad. Quiero hacerte una pregunta. ¿Tú crees que había justificación no solamente porque Él era Dios? ¿Había justificación para no pagar esos impuestos? Sí. Él pudiera haber justificado una insubordinación, porque los que recibían este dinero, ¿qué hacían? ¿Sabes? Estas monedas eran monedas romanas, y para pagar los impuestos para el templo se necesitaba pagar con monedas griegas. Y en la conversión, los cobradores de impuestos decían, dame 4 y yo pago 3. Porque al hacer la conversión yo me gano algo. Y muchos de ellos se enriquecían con eso. Y Jesucristo sabía eso. Y dicen, ¿por qué te voy a dar 4? Te voy a dar 3. Eso es lo que debo de pagar. No. Él tenía toda la autoridad y poder para evidenciar los terribles actos de estos hombres. O simplemente pudo decir, no voy a pagar. Yo soy la segunda persona de la Trinidad, ¿qué acaso no te das cuenta? Pero no lo hizo, sino que obró milagrosamente para cumplir su propósito de vivir una vida en sumisión al propósito de su Padre. Obró milagrosamente para cumplir ese propósito de vivir una vida en sumisión al propósito de su Padre. Y sabes, tú y yo como creyentes hemos sido llamados a cumplir un propósito que el Padre nos ha dado. Y eso significa que para cumplir ese propósito vas a tener que sufrir. No va a ser un lecho de rosas sobre el cual tú puedes cumplir ese propósito. Déjeme ilustrarlo así. Cuando tú tienes el propósito de estudiar violín y eres pequeño y tú dices, yo quiero ser el mejor violinista, sabes, vas a tener que enfrentar largos años de práctica disciplinada que conlleva una vida de sacrificio y dolor en muchos momentos, pero al final tendrás el propósito cumplido. ¿Sabes, mi querido creyente? Déjame ahora aplicarlo. Tú debes ver a la luz de la Escritura que Dios te ha escogido desde antes de la fundación del mundo para que cumpla su propósito eterno.
Pero eso no se logrará a menos que decidas vivir una vida de obediencia a la voluntad del Padre. Dios te creó, Dios te escogió, Dios te redimió. Se ha comprometido a santificarte para que anuncies la gloria de Él en este mundo. Pero eso no va a suceder como tú quieras hacerlo. Se va a lograr a través de una vida sumisa a la voluntad de Él. Y sabes, Él sabe que vivir la vida en un mundo caído en sumisión al Padre cuesta. Y mire cómo lo dice Hebreos capítulo 4 versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que ¿qué? Que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Él sabe que obedecer al Padre en un mundo caído es difícil y se compadece de ti. Se compadece de ti. Puedes confiar en que si sigues los principios que el Padre te ha dado en su misión, vas a lograr el propósito que es anunciar a este mundo la gloria del eterno Dios. Porque si comes o si bebes, hay un propósito en la vida. ¿Cuál es? La gloria de Dios. Ahora, déjame ser más intencional, porque sé que el día de mañana muchas voces en las redes sociales estarán hablando de las mujeres. Hermana, Dios te diseñó desde la eternidad. Dios te diseñó desde la eternidad para que su gloria se diera a conocer a través de ti como mujer. Espero que eso sea claro en tu mente, mi querida creyente. Dios te diseñó desde la eternidad. No se le ocurrió cuando se casaron tus papás. Él te diseñó desde la eternidad para ponerte en este siglo XXI, bombardeado por un feminismo que lo que quiere es un anarquismo. Pero Dios te ha puesto aquí para anunciar la gloria del eterno Dios, que sabiamente diseñó a una mujer y a un hombre para cumplir diferentes roles, iguales en dignidad, pero en diferentes roles. Sí es cierto que es difícil cumplir ese propósito en un mundo donde los hombres somos machistas, arrogantes, soberbios. Es difícil. Pero hay alguien que ha pagado y ha sufrido lo que tú jamás has sufrido, y Él se compadece de ti y te dice: hija, sí es difícil, pero yo soy la fuente de poder para que vivas una vida de feminidad, reflejando mi gloria como mujer cristiana. El diseño que Él te ha dado es una oportunidad de usar un megáfono para que muchas mujeres que han sufrido, sí, que han sufrido, vengan y digan: ¿y cómo tú puedes vivir? Como ese padre que dijo: lo he intentado, ¿cómo puedo? Y al igual que Jesucristo le dices: ven, Él nos ayuda en nuestra debilidad. Él nos ayuda en nuestra debilidad. Yo no puedo, yo soy igual de feminista, yo soy igual de machista, pero sabes, hay alguien que es el que es la fuente de mi poder transformador. Oh joven, señorita, padre de familia, esposo, corramos a Cristo para aferrarnos a Él, ya que Él es nuestro ejemplo de sumisión. Él se compadece de nuestras debilidades. Pero no quiero terminar sin mostrarte que Cristo sabía todo sufrimiento. Él sabía todo ese proceso difícil de obediencia, pero sabía que todo eso era temporal.
Sabía que todo eso era temporal. A él le esperaba un gozo eterno. El ser exaltado a la diestra de Dios en medio de una asamblea de su pueblo redimido. Y es lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. No hubo en la mente de Cristo la posibilidad de abandonar la cruz. No hubo, porque tenía claro que para llegar a ese momento tenía que pasar por este sufrimiento. ¿Sabes? Tú y yo podemos tener la misma esperanza. Sí, en este mundo habrá aflicciones, pero tenemos una esperanza viva. Una esperanza viva. Nosotros debemos tener nuestros ojos en ese gozo eterno. El sufrimiento que tengas aquí es temporal, pero recuerda que llegará el día en que toda lágrima será enjugada, todo dolor será quitado, y lo único que podremos tener aquel día será un gozo eterno. Porque Cristo es el Mesías, tú debes aferrarte a Él y obedecerle.